La resurrección de Cristo Jesús, el Señor, es el acontecimiento fundante, imprescindible, que le da sentido y razón a toda nuestra vida cristiana. Su triunfo glorioso sobre la muerte nos llena de esperanza, porque sabemos que Él ha abierto las puertas a la salvación, a la eternidad. Ese acontecimiento lo atestiguan los evangelios. Aquellos personajes que acabamos de escuchar en el evangelio de Juan, Simón Pedro y el otro discípulo amado, se topan con aquel sepulcro vacío. Fue tan impactante aquella experiencia, que después veremos más adelante, sobre el encuentro con el resucitado, que ahí comienzan a ser los grandes predicadores de Cristo Jesús resucitado. Fijémonos ya al final del Evangelio, capítulo 20 de San Juan, verso 9, que entonces se dieron cuenta que efectivamente lo que estaba escrito sobre la resurrección de Jesús, habrían de creer ahí. Pedro aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, predicando con esa autoridad, con esa valentía de todo lo que ha sucedido en torno al Señor Jesús. Dice ahí en el capítulo 10, verso 38, textualmente, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Fue ungido con el Espíritu Santo. Pasó haciendo el bien de esos sucesos que habían pasado en Judea y que habían comenzado en Galilea. Cómo había liberado, sanado de las ataduras del mal. Y dice más adelante el siguiente versículo, capítulo 10, verso 39. Nosotros somos testigos de lo que sucedió. Y sorprendentemente va a afirmar que lamentablemente lo mataron. Lo colgaron de un madero. Verso 40. Ahí del capítulo 10 de los Hechos. Pero Dios lo resucitó al tercer día. Ahí está la afirmación máxima. Resucitó. No quedó atado a las cadenas de la muerte. Dice la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 9. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y así lo proclamamos en la fe, cada domingo. Creo en que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 4. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Verso 5. Se le apareció a Cefas, y después a los 12, y después a más de 500 hermanos. Se ha consignado pues su triunfo sobre la muerte. El libro del Apocalipsis lo dice de esta forma. Capítulo 1, verso 5. Jesucristo es el testigo fiel, el primero en resucitar de entre los muertos. Capítulo 1, del Apocalipsis, verso 18. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del abismo. Capítulo 5, verso 6. Es presentado Jesús
como un cordero con señas de haber sido sacrificado, está de pie, signo de su triunfo. Verso 9. Él ha comprado por su sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, es decir, el efecto redentor de su entrega por nosotros. Fíjense lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 20. El Dios de la paz resucitó a nuestro Señor Jesucristo, al gran pastor de las ovejas, mediante esa sangre que es causa de salvación, sangre de una alianza eterna. Y dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 42, el Señor nos mandó a predicar y a dar testimonio de que Él ha sido constituido juez de vivos y muertos. Grita pues todo el Nuevo Testamento la resurrección de Cristo Jesús. No faltará quien vaya a preguntar, oiga, ¿y si resucitó? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo tocamos? A veces, ¿por qué no lo sentimos? Porque Cristo supera estas categorías de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Él vive y reina por todos los siglos. Espiritualmente se hace presente en su iglesia, comunica su vida nueva a través de su gracia. Cada vez que nos acercamos especialmente a los sacramentos, a su palabra, Él da ese regalo de la paz, la alegría, el gozo, la fortaleza, la perseverancia, porque caeríamos en una trampa el pretender tener evidencias más contundentes, si se puede decir así. Y ahí es donde entra el valor de la fe, que nos remite a realidades más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir o detectar. Recuerden lo que le dijo Jesús a Tomás: dichosos los que creen sin haber visto. La gran tentación es buscar evidencias, buscar argumentos desde la razón que nos garanticen una verdad absoluta. Entonces estaríamos diciéndole a la fe: ya no entras tú aquí. ¿Qué nos toca pues? Dar el crédito a la palabra que Dios nos ha comunicado, que se nos ha revelado, y aceptarla como verdad de salvación, verdad de fe. ¿Qué significa que esa resurrección se haga vida en nosotros? Pablo nos da la respuesta ahí en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 1. Si hemos resucitado juntamente con Cristo, busquemos los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. El creyente sabe que es peregrino a ese encuentro final con el Padre Eterno, a participar, como dijimos anoche, de su misma gloria. Filipenses capítulo 3, verso 21. Él transformará este cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Habría que preguntarnos entonces cómo se va a palpar en la vida cotidiana del creyente que el efecto de la resurrección de Cristo tiene una consecuencia en nosotros por una vida nueva, por una manera de pensar, de vivir, de ser semejante a la de Cristo Jesús, donde vayamos trasluciendo, si se puede decir así, al mismo Cristo. A eso estamos llamados como resucitados en Cristo,
Por eso es una responsabilidad muy delicada el decirnos cristianos, el decirnos discípulos de Jesús. Compromete con una manera de pensar, de vivir, de ser. Tener el título es muy fácil. Sentirnos que somos parte de la iglesia, pero sin vivir como iglesia, eso es lo difícil. Por eso necesitamos de su gracia para que el efecto de la resurrección de Jesús esté latente constantemente en nosotros y seamos un signo en este mundo, en esta sociedad, de la presencia de Jesús. Ya en el transcurso de toda esta cincuentena pascual, iremos viendo cuáles son esos efectos espirituales de la presencia de Cristo resucitado en su iglesia.